Están desesperados los demócratas y bueno, la verdad es que el desplome inaudito de Joe Biden y de su vicepresidenta Kamala Harris. Porque a pesar que, bueno, según los demócratas, Joe Biden no ha hecho las cosas tan mal, que al final, pues según esto, ha cumplido lo prometido, en realidad también es una realidad que ha sido una gran decepción. Porque, bueno, la verdad es que los demócratas no prometieron nada más que lo que hacen los republicanos. Y bueno, muchas cosas en torno a la pandemia, la pospandemia, finalmente le están pasando la factura ahora directamente a Joe Biden. Y en ese sentido, ahora pues todo indica que quieren armar una guerra nada más y nada menos contra Rusia para salvar la presidencia de Joe Biden. Y por eso vemos este tema de Ucrania. De todos modos, ya la verdad es que los ciudadanos estadounidenses ya no les gusta el bullshit, por así decirlo. No les gusta ya que les estén mintiendo. Porque, bueno, la verdad es que los demócratas no han ofrecido nada más que lo que han ofrecido los republicanos. Ni nada menos. Y bueno, Trump será lo que sea, pero él sí se ha enfrentado a los grandes corporativos, el gran complejo industrial militar y bueno, a las fake news, a los corporativos de medios que también tienen realmente hartos a las ciudadanas estadounidenses. Y es increíble de todos modos cómo Joe Biden se ha desplomado en las encuestas, Kamala Harris también, y viendo que todo finalmente fue un gran invento de la prensa corporativa. Y bueno, Trump sin tener ningún tipo de redes sociales, la verdad es que es muy seguro que vaya a ganar en el 2 años cuando se dé la presidencia. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues efectivamente el tema de la caída estrepitosa de la popularidad del mandatario estadounidense Joe Biden no deja de llamar la atención porque aunque no ha sido o no ha hecho un gobierno espectacular, ha sido un gobierno sobrio, ha ido cumpliendo la mayor cantidad de sus promesas realizadas durante la campaña, excepto la del anuncio irresponsable de que se va a reelegir junto con Kamala Harris, porque él había insistido en que solamente venía por una administración de 4 años y luego se iría a descansar. Y sin embargo, ahora en el momento de caída libre de su aprobación de su mandato, por los estragos de la pandemia, por la inflación y por su falta de carisma para comunicar políticamente, pues anuncia que quiere reelegirse para el 2024. Y esto pues sin duda alguna hace que se manche en buena parte de los logros que se ha estado teniendo y que pues prácticamente la gente está percibiendo que Estados Unidos está estancado. Cuando inició Joe Biden, justamente en enero del año 2021, tenía un 57% de su aprobación, más en un contexto de repudio de Donald Trump por los actos de vandalismo en el Capitolio. Sin embargo, solamente 12 meses han transcurrido y ya el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, solamente tiene 42%. Es decir, en 12 meses cayó 15 puntos porcentuales y prácticamente de los últimos 40 años es el presidente con menos aprobación, solo por encima de Donald Trump, justamente, si lo vemos metodológicamente, a un año de haber empezado su gestión. Donald Trump tenía 35%, Joe Biden tiene 42%, pero el problema es que sigue cayendo su aprobación. Y es que recordemos que Joe Biden inició con las promesas de recuperar la economía del país tras los embates de la pandemia, de instaurar un salario mínimo federal de $15 por hora, de generar estudios universitarios gratuitos para la mayoría de los estudiantes, entre ellos perdonar los créditos estudiantiles a buena parte de la comunidad estadounidense. Recordemos que en Estados Unidos los universitarios salen sumamente endeudados una vez que concluyen sus estudios. También prometió aumentar recursos federales para destinarlos a salud y educación, poner fin a la política migratoria de línea dura que tenía Trump, sacar a Estados Unidos del aislacionismo en política internacional y por supuesto también de resolver las tensiones con estos aliados internacionales, sobre todo los de las piezas claves de esta agenda como sus aliados de la OTAN, regresar a la Organización Mundial de la Salud, regresar a la UNESCO y que Estados Unidos volviera a ocupar los espacios que con Donald Trump se habían perdido. A pesar de esto, y que, por ejemplo, como lo podemos apreciar en esta gráfica, la tasa de desempleo ha seguido cayendo tras alcanzar su punto máximo al comienzo de la pandemia. Si lo vemos ahí, el pico más importante que llegó a ser de 15% en el contexto de ese confinamiento larguísimo
muy oscuro para muchos de los países y de los ciudadanos de a pie del mundo. Ese trienio entre marzo y junio del año 2020, que sorprendió la pandemia prácticamente a todas las economías del mundo, pues imagínate que el porcentaje de desempleo era del 15-18%. Sin embargo, cuando Donald Trump dejó la presidencia, ya estaba en 6.7%, 6.9%. Bueno, pues ahora con Joe Biden está en 3.9%. Por lo tanto, ha crecido el empleo y esto ha generado que buena parte de los estadounidenses se den el lujo, Nacho, de renunciar a buena parte de sus trabajos, como ya lo hemos venido siguiendo en el canal del Chapucero USA. A esto se le conoce como la gran renuncia, porque 20 millones de estadounidenses renunciaron en el último año, pero encontraron un mejor trabajo o simplemente abogaron por los subsidios, por las ayudas del Estado, que es aproximadamente de 2 años, para esperarse hasta que encuentren un mejor trabajo. Es decir, en síntesis, las condiciones de vida de la población estadounidense se han estabilizado. Estados Unidos ha recuperado de alguna manera el ritmo de producción, ¿no? La economía, el ritmo de crecimiento de los meses previos a la pandemia, y aún así hay algo que ha podido más que todo lo demás para que Joe Biden no brille, y es que la inflación está a su nivel más alto desde 1990. Hay un cambio porcentual en los precios del consumo en Estados Unidos que ha hecho que el dólar pierda su capacidad adquisitiva. Y como lo vemos, a pesar de que, por ejemplo, la inflación en Argentina es del 52%, de Turquía es del 20%, en Rusia es del 9%, en Venezuela ni se diga, por más del 150%, en Estados Unidos y, por ejemplo, en México es únicamente del 7%. Sin embargo, al ser, digamos, la tasa de inflación más alta de los últimos 40 años, pues también ha hecho que la gente perciba como que los logros sociales de Joe Biden no hayan beneficiado tanto a estos sectores que todavía no acaban de entender que no es cosa menor lo que se ha logrado, pero que la falta de carisma para comunicar ha sido el peor enemigo de Joe Biden. Por otro lado, en algo que sí se ve muy frustrado Joe Biden es en que pues los números de contagio en Estados Unidos no solamente no descienden, a pesar de que Estados Unidos tiene una tasa importantísima, casi 65% de la población vacunada, pero el otro 35% ya no se va a vacunar, es población antivacunas, y en la medida que la población antivacunas percibió que la vacunación era un tema partidista, es decir, que con los republicanos no te vacunabas, pero con los demócratas sí, y este es un sector duro de votantes del expresidente Trump y del Partido Republicano, pues han decidido no ponerse la vacuna, y esto se ha traducido en que hemos tenido cifras diarias de contagio de hasta 1.5 millones de estadounidenses. Y por otro lado, pues las muertes han oscilado entre 700 y 1000 personas diario. Por lo tanto, el número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos, a pesar de los avances en el conocimiento sobre la pandemia y también a pesar de la producción de medicamentos para tratarla y de las vacunas para evitarla o evitar su agravamiento y su hospitalización, pues en Estados Unidos casi llegan a 1 millón de muertos confirmados. Esto sin tomar en cuenta el subregistro, de acuerdo con la Johns Hopkins University, en su escuela de medicina, que es la que lleva el recuento. Y esto hace que, bueno, de alguna manera Joe Biden se trague sus palabras, porque decía que los números, los indicadores de Trump, de que un presidente no podía seguir siendo presidente con 400,000 muertos por una pandemia, pues ahora Joe Biden en ese sentido sí lo ha rebasado. Y es que además, cuando hablo de la importancia de la comunicación política, estimado Nacho, me refiero a que, por ejemplo, a Joe Biden se le aprobó esta ley de inversiones en infraestructura. Donald Trump la quiso impulsar en el año 2018. Sabía que era necesario, si querías competir contra China en el marco de la guerra comercial, y contra Rusia y contra Japón y contra la Unión Europea, pero principalmente contra China, había que mejorar la infraestructura del país, pues con inversiones públicas y privadas por una cantidad millonaria, en este caso 1.5 billones. Sin embargo, no logró el apoyo suficiente para que los republicanos controlaban, a pesar de que los republicanos controlaban el Congreso, para que esta ley saliera adelante. Y entonces Trump dio la comunicación de que era víctima del Estado profundo. En cambio, Joe Biden logró que se aprobara esa misma ley, incluso mejorada,
de las cuales se destinarían unos 73 mil millones de dólares a la red eléctrica del país, 66 mil millones a trenes y vías férreas, 65 mil millones a expandir el internet de banda ancha, sobre todo en esta disputa por el 5G con China, unos 47 mil millones a proyectos para hacer frente a efectos de cambio climático, 7.500 millones de dólares también para impulsar el uso de vehículos eléctricos, entre otras inversiones de carácter tecnológico y de infraestructura. Y a pesar de que es una ley de gran calado la que se aprobó, pues prácticamente la gente no aumentó su nivel de aprobación. Decimos la importancia de la comunicación política. Finalmente, tiene un problema grave. No le han aprobado su proyecto magistral, que es expandir el estado de bienestar con el Build Back Better, que es una ley que intenta emular el New Deal de los años 30 de Franklin Delano Roosevelt. ¿Y qué crees? Pues no son solamente los republicanos los que se niegan a aceptarla, sino 2 senadores. En el Senado hay 50 y 50 y Kamala Harris tiene el voto de calidad. Sin embargo, una senadora de Arizona y un senador de West Virginia, que son demócratas, se han negado a respaldar este proyecto porque dicen, tienen miedo de que si se da educación preescolar gratuita, de que si se dan créditos fiscales para incentivar el uso de la energía solar, de que si se reduce el costo de los medicamentos con prescripción, pues hagan de esto un país socialista. Nacho, pues hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe RI. Me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.